Listo, chicos, vamos a continuar entonces. Estamos hablando sobre la planificación de estrategias de intervención. Y como habíamos visto, para esto necesitamos tres pasos específicos. Identificar las necesidades, establecer objetivos y pues al final también seleccionar los métodos y los recursos que van a ser necesarios para poder ir aplicando. Entonces, como primer paso, necesitamos analizar el diagnóstico. De acuerdo a los diagnósticos que nosotros vamos realizando, obviamente vamos a ir obteniendo diferentes resultados, ¿ok? Y a través de esto necesitamos evaluar y revisar, hacer una revisión de qué datos son los que nos está brindando este diagnóstico para poder ver qué áreas tenemos en cuanto a necesidades o incluso oportunidad de mejorar. Y de esta manera plantear estos objetivos específicos de intervención. ¿Hacia dónde quiero llegar? Entonces, vamos a ir poniendo por aquí también algunos ejemplos. ¿Qué pasa si dentro del diagnóstico yo veo que tengo un niño con dificultades conductuales, es decir, que en su conducta no le está yendo bien y eso está afectando primero al niño y obviamente también al resto del grupo? Y además, me estoy dando cuenta, de acuerdo a este diagnóstico realizado, que mis estudiantes en las clases de matemáticas no les está yendo bien y no están aprendiendo de acuerdo a lo que yo necesito. Eso va a ser los resultados que obtuvimos después del diagnóstico. Entonces, necesito aquí plantear qué objetivos voy a tener en cuanto a mi intervención. De acuerdo al caso que yo les estoy dando en este momento, entonces yo necesito plantear entonces estrategias que me ayuden a ayudar con la conducta de este estudiante, porque también no es solo él, sino que comienza a afectar a los demás, y buscar estrategias que me ayuden a mejorar el aprendizaje de las matemáticas. Como les digo, este es un ejemplo, nada más. Entonces, ese es el primer paso. Ya identifiqué cuáles son las necesidades, ya planteé también cuáles son mis objetivos después de la intervención. Y el segundo paso ya está en el diseño de estrategias, es decir, en el poder ir planteando qué es lo que voy a hacer después de esto. Y para esto necesito seleccionar estrategias pedagógicas que estén adecuadas y que estén también de acuerdo a la necesidad que identifique y que lo pueda implementar, ¿no es cierto?, dentro de las aulas de clase. Entonces, de acuerdo al ejemplo planteado, yo tengo dos problemas específicos. El primero es un problema conductual que necesito corregir y el segundo es que en el aprendizaje de matemáticas no les está yendo bien. Entonces, ¿qué estrategias voy a diseñar yo? Primero, para el caso conductual, necesito saber que obviamente tengo que trabajar con el estudiante, pero que también lo debo trabajar con todos los compañeros, que debe ser integral, ¿verdad? Entonces diseño una estrategia en la cual, tal vez utilizando un semáforo de emociones, voy a poder ir viendo cómo se sienten mis estudiantes y de esta manera tratar de ayudar primero. En el caso conductual necesito que los niños identifiquen sus emociones. Cuando uno las identifica es más fácil tratarlas. Y es más fácil saber también el cómo ayudarles. Y este semáforo nos va a ayudar a ver cómo se siente también este niño. Y es algo que puedo aplicar con todos. Después también necesito ser más enfático o reconocer más durante las clases cuáles son las reglas conductuales que tengo. Que, por ejemplo, no puedo gritar en clase, que no debo empujar a los compañeros, que debo respetar el espacio de los demás, que no puedo cambiarme de puesto. Entonces, tal vez, si solamente las estaba diciendo a estas normas y a estas reglas a través de la forma verbal, entonces voy a necesitar dentro de este diseño de estrategias, voy a necesitar poner en imágenes o en dibujos al frente en la pizarra cuáles son las normas de la clase y todos los días irlas reforzando. Esa es otra estrategia que podemos utilizar en cuanto a este tema conductual, que es el primero que estamos viendo de acuerdo al ejemplo, ¿verdad? Y también debo ir tal vez yendo con un sistema de recompensas, en donde pongo la lista de mis estudiantes o tal vez al finalizar el día, de acuerdo a la conducta que tuvieron, entonces les doy un sticker antes de salir de la clase.
Y de esa manera voy a poder ir moldeando esta parte conductual, porque es uno de los problemas que detectamos dentro del diagnóstico, ¿verdad? Y ahora tengo un segundo problema, que era que nuestros estudiantes no están aprendiendo bien las matemáticas. ¿Qué estrategias debería seguir ahí? ¿Qué diseño de estrategias puedo plantear aquí? Primero, si es un problema que está teniendo todo el aula, entonces quiere decir que la estrategia que estoy utilizando para enseñar las matemáticas no está funcionando. Entonces, si les estoy explicando solamente tal vez en el pizarrón, voy a tener que buscar un material didáctico o un material concreto que los niños puedan manipular para poder entender de mejor manera las matemáticas. Ese sería mi diseño de estrategias. Y obviamente voy a necesitar crear estos materiales para poder explicar mejor estas clases. Y también, por ejemplo, puedo ir utilizando videos, puedo explicar la clase de otra manera. Si les expliqué, pues con frutas, después les explico también con animales, después les explico también poniendo diferentes ejemplos y utilizando también, en este caso específico que estamos viendo de este ejemplo, también ir planteándole ya con la vida diaria, o sea, con el día a día, cómo los niños pueden aplicar estas matemáticas en su vida diaria. Y de esta manera, pues ya estoy diseñando qué estrategias voy a utilizar para poder cumplir los objetivos específicos que yo me planteé. Y después de este diseño de estrategias, entonces ahora necesito planificar las actividades. Es decir, diseñar actividades específicas que se permitan aplicarse. Entonces, dentro del diseño de estrategias, ya dimos algunos ejemplos, ¿verdad? De qué es lo que podemos hacer. Pero acá ya dentro de la planificación de actividades, la voy a poner incluso dentro de un cronograma. ¿Qué es lo primero que voy a aplicar? ¿Qué es lo segundo que voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y ya aquí no solamente las planteamos de forma teórica, sino también ya las vamos poniendo en práctica. A eso se refiere en la aplicación de estrategias seleccionadas. Y obviamente, después de cada uno de los pasos que yo doy, tengo que ir evaluando el progreso. Porque, ¿qué pasa si dentro de las actividades que yo tuve ya cambié la forma de enseñar matemáticas y ya no les enseño solo en el pizarrón? Pero tampoco está funcionando y estoy viendo que todo el aula no está progresando, pues entonces necesito replantear esa estrategia que tenía. Por eso es siempre muy importante ir evaluando el progreso, ir viendo si es que nuestros estudiantes están o no teniendo el cambio que necesitamos para llegar a los objetivos específicos de intervención. ¿Ok? ¿Estamos claros en esta parte? Muy bien, vamos a ir avanzando también en cuanto a lo que son adaptaciones curriculares y adaptaciones metodológicas. Debemos tomar en cuenta que cuando hablamos de adaptaciones curriculares y metodológicas, debemos tener mucha flexibilidad y personalización. En muchos de los casos vamos a necesitar modificar el currículo y también la metodología de enseñanza, porque nos vamos a encontrar con casos distintos. En algunas ocasiones como docentes nos repiten el año, en el sentido de que en un año estuvimos con los niños de quinto y al siguiente año nos vuelve a tocar con los niños de quinto. Y uno dice, chévere, muy fácil porque a estos niños de esta edad ya les di clases, ya sé cómo se hace, simplemente voy a repetir todo lo que ya les di a los anteriores estudiantes. Y resulta que empiezo a aplicar esas mismas estrategias y no funciona. Y a estos estudiantes no les llama la atención tanto las estrategias que estoy usando, no les funciona tan bien las clases, entonces debemos saber que primero cada grupo es diferente y obviamente también cada niño es diferente. Y nosotros como docentes necesitamos tener esa flexibilidad para adaptarnos a las diferentes situaciones y necesidades de nuestros alumnos y de nuestros estudiantes. Y también debemos asegurarnos de que todos tengan accesibilidad, es decir, que a todos se les esté entregando de la misma manera y que tengan acceso a todos los recursos y a todas las actividades que vamos a planificar.
Si en un caso nosotros nos encontramos en un grupo con un estudiante o con varios estudiantes que tengan una necesidad educativa, pues debemos asegurarnos que ellos también estén recibiendo ese aprendizaje que les estamos dando. ¿Ok? Y para esto van primero las modificaciones curriculares. A través de las modificaciones curriculares, lo que nosotros hacemos es ajustar los contenidos y también la evaluación del currículo para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Cuando nosotros hablamos aquí también de modificaciones curriculares, vamos a ver que dentro del currículo también se nos plantean cuáles son las adaptaciones que yo puedo hacer y en qué grado de adaptaciones puede estar uno o varios de nuestros estudiantes, de acuerdo a las necesidades que presentan. Y aquí también a veces, como les decía, hablamos de todo el grupo, porque puede ser que nosotros nos esforzamos mucho y decimos, no, mis clases están siendo geniales, pero dentro de los resultados no vemos eso. Entonces, para esto, ¿qué modificaciones yo puedo hacer? Y aquí vamos a nuestro segundo punto, que son las adaptaciones metodológicas. Y aquí vamos implementando estrategias que son diseñadas justamente para nuestro grupo de estudiantes. Y también qué modificaciones puedo hacer incluso dentro de la organización del aula. En muchas de las ocasiones, como que nuestros estudiantes ya llegan al aula, ven todo el tiempo las bancas puestas del mismo modo, el profe se para adelante, todas las clases son iguales. Empezamos matemáticas, el profe se para en la pizarra y me explica. Bueno, cambio de hora, el profe sigue parado en la pizarra y me sigue explicando. Entonces, en muchas de las ocasiones, esta organización del aula, a poder ir moviendo el aula también, ir modificando cómo está organizada, un día les pongo en filas, otro día les pongo en columnas, otro día les pongo, ya no quiero que estén así uno al lado de otro, sino que estén en U, para yo tener espacio en la mitad. Esta organización del aula también es una adaptación que nosotros vamos a ir haciendo y que también va motivando a nuestros estudiantes. Tampoco se trata de todos los días vamos a cambiar, ¿no? Pero sí de ir haciendo variaciones para que nuestros estudiantes también se sientan más motivados. Y cuando hay cambios, nosotros también nos sentimos como que, qué chévere. A veces llegamos a un lugar y dice, han movido las mesas de otro modo. Se ve más bonito, se ve más amplio. A uno le motiva también estar ahí. Y dentro de estas adaptaciones metodológicas, pues también ya van entrando lo que son las adaptaciones en cuanto al currículo que les mencionaba anteriormente, en donde ya tenemos los 3 grados de adaptaciones y que se aplican obviamente a necesidades educativas ya especiales o específicas, donde tenemos un grado 1, donde solamente hacemos cambios menores, tal vez el estudiante necesita sentarse al frente, tal vez un cambio de puesto, son modificaciones menores. Dentro de un grado 2, pues ya vamos haciendo tal vez, cuando tenemos obviamente ya aquí un estudiante directo con necesidades educativas especiales, pues ya necesito no solamente hacer un cambio mínimo o un cambio pequeño, sino que ya voy a necesitar cambiar tal vez las actividades. Si a todos los estudiantes les entrego para que escriban todo un párrafo, entonces este estudiante que le cuesta un poquito más no le pido hacer un párrafo, le pido hacer unas oraciones. Y con eso, pues voy aplicando estas adaptaciones metodológicas. Y en el grado 3, cuando ya hablamos de un grado 3 dentro del currículo, de lo que nos marca también el Ministerio de Educación, pues ya hacemos un cambio de objetivos. En este caso ya son estudiantes de los que vemos que realmente su necesidad educativa no le permite avanzar como a los demás, pero como sabemos, también debe ir avanzando en sus conocimientos. Entonces nosotros ahí ya hacemos otro tipo de modificaciones, que ya son mucho más fuertes en cuanto a tal vez si los demás estudiantes van a salir sumando, restando y multiplicando, pues tal vez a este estudiante no puedo exigirle tanto que multiplique, sino que nos vamos a quedar en el conteo y en la suma. Pero esto va a ir de acuerdo también al diagnóstico que tenemos y a los resultados que vamos obteniendo. Y como les decía, esto también lo van a ver dentro de otras materias en cuanto a currículo, porque ahí les van a explicar mucho más a profundidad. No sé si ya la vieron, pero ahí les van a explicar mucho mejor. Aquí solamente estamos viendo algunos ejemplos, ¿ok?
Y también aquí vamos al punto de la colaboración con las familias. Es siempre importante para nosotros saber y conocer que nuestros estudiantes no están solos y que tampoco solo somos nosotros en el aula frente a ellos. Los niños pasan, sí, una gran parte del día en la escuela, pero después de eso también van a casa y están con sus familias. Cuando tenemos una participación activa y constante de las familias dentro de estos procesos de intervención, pues vamos a ver muchos mejores resultados. Cuando es algo que nosotros lo decimos como que todos estamos hablando el mismo idioma. En casa se están poniendo normas y nos están ayudando con las necesidades que tenemos. En la escuela también, pues todos estamos hablando el mismo idioma y todos podemos ir avanzando. Pero si nosotros no tenemos esta colaboración con las familias, va a ser muy evidente. En muchos de los casos, todo lo que nosotros logramos avanzar de lunes a viernes con nuestros estudiantes, el fin de semana que pasan con sus padres, no nos ayudan y el lunes llega otra vez terrible. Y todos los lunes empezamos mal y los viernes terminamos bien. Se van a casa el fin de semana, no hay colaboración de la familia y el lunes empezamos otra vez. Entonces, es importante tener esta colaboración de la familia. Mientras más apoyo tenemos de ellos, más interés también tenemos de que estén al pendiente de nuestros estudiantes, de que nos ayuden con las diferentes necesidades que tengan, pues vamos a ver mucho más avance y mucho más progreso. Ahora, vamos a hablar un poco sobre lo que es el seguimiento y la reevaluación de la intervención. Dentro de esto, vamos a ver estos tres pasos fundamentales. Primero, un monitoreo del progreso. Segundo, un ajuste según sea necesario. Y por último, una evaluación periódica. Cuando nosotros estamos realizando estas intervenciones, necesitamos tener un seguimiento continuo para ver si estamos, de acuerdo al plan de intervención que nosotros estamos haciendo, estamos realmente teniendo un impacto en nuestros estudiantes. Tal vez un cambio en cuanto a sus actitudes, también tal vez una mejora en cuanto a sus notas académicas. Este es el monitoreo que nosotros debemos ir teniendo constantemente. Si nosotros vemos que dentro de este monitoreo que no estamos alcanzando los objetivos, pues necesitamos hacer un ajuste, es decir, una modificación dentro de la intervención. Si nos damos cuenta que la estrategia a la que cambiamos tampoco funciona, entonces debemos ver que no tenemos que mantenernos ahí, ¿verdad? Sino que tenemos que buscar un nuevo cambio. Y después de esto, pues tener también una reevaluación periódica. Si hicimos un monitoreo y estamos viendo que nuestra estrategia, que la estrategia que planteamos para llegar a estos objetivos no está funcionando y hice otro ajuste, pues tengo que otra vez reevaluar y ver si esta segunda estrategia que estoy aplicando comienza a funcionar. Obviamente aquí debemos tener en cuenta que a veces las cosas no funcionan a la primera y tal vez la primera semana que aplicamos estos cambios vemos que no está funcionando, pues a veces sí también tenemos que tenerle un poquito de paciencia y darle espacio a que las estrategias que utilizamos también como que hagan efecto. Entonces, es como si nosotros intentamos poner, tal vez vemos que algo está sin azúcar, vemos que el jugo está sin azúcar y solamente cogemos, le ponemos la cuchara de azúcar ahí y nos tomamos. Si no mezclamos, ¿ese jugo va a tener azúcar? Realmente no, sino que No, solamente hicimos ahí un pequeño cambio, una ligera modificación. Tenemos que batir el jugo para que realmente coja el sabor, ¿verdad? Lo mismo tenemos que hacer dentro de nuestras aulas de clase. Las intervenciones las vamos a ir aplicando, dejamos realmente que hagan un efecto y de ahí evaluamos ese cambio en nuestros estudiantes. No es que el primer día que hicimos no funcionó, bueno, entonces ya, la estrategia no funciona y hay que cambiar otra vez. No, debemos darle tiempo también para que surta efecto
Y de ahí, pues vemos si realmente necesitamos un cambio, un ajuste, ¿ok? Y de ahí, pues obviamente vamos realizando las evaluaciones. Dentro de esto debemos ya después realizar también una evaluación final, en donde vemos cuál fue el impacto de la intervención y qué tan eficaz y eficiente resultó la estrategia que apliqué. Si la estrategia que yo apliqué está funcionando bien, pues entonces ya no hay nada más que hacer. Estamos bien, hay que continuar de esa manera y ya vemos los cambios esperados. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo que yo les ponía, si después de teníamos dos cosas importantes, ¿no? Primero, un cambio de conducta de un estudiante que se requería y también necesitábamos mejorar en cuanto al aprendizaje de matemáticas. Si dentro de la evaluación final yo observo que este estudiante que tenía problemas conductuales ya ha logrado controlarse, ya logra manejar de mejor manera sus emociones, ya no explota con los demás compañeros y muchas veces vemos cambios incluso de que ya es hasta más amable, entonces la estrategia que apliqué funcionó y fue eficaz. Igual en el otro caso, si dentro de mis estudiantes de matemáticas que yo estaba viendo ya lograron aprender mejor. Vemos que hay una mejora incluso en sus calificaciones y vemos incluso en muchos casos que están motivados y que ya entran a las clases de matemáticas hasta felices, que ya les dicen vamos a tener matemáticas y dicen chévere, vamos a aprender una cosa nueva. Entonces la estrategia que planteé y todas las actividades que realicé funcionaron. Estoy teniendo una intervención eficaz. Es decir, ya funcionó y ese cambio ya se va a mantener. Para eso sirve esta parte del seguimiento y la reevaluación de la intervención. Ahora también debemos ver que dentro de los diagnósticos y de las intervenciones que nosotros hacemos, tenemos algunos principios éticos en cuanto a la recolección y también al manejo de la información. Primero, siempre es importante saber que cuando nosotros estamos recolectando datos, hay un consentimiento informado. ¿A qué hace referencia esto? Que los estudiantes, los padres de familia, saben que se están recogiendo y recolectando datos. Que nuestros estudiantes no digan como después, me estaban evaluando, no sabía. Debo también tener un espacio de confidencialidad, que es muy importante. Debo proteger la información personal y académica de mis estudiantes. Esto quiere decir que en muchas ocasiones nos encontramos con padres muy problemáticos y que a veces dicen, no, es que mi hijo me cuenta que hay un niño que es así, 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 que es terrible, entonces yo quiero saber cuál es ese niño. ¿Podré yo soltar así la información? No, debo tener siempre y mantener No, confidencialidad, ¿ok? Debemos proteger también a nuestros estudiantes y a nuestros padres de familia. Si bien es cierto, dentro de las aulas siempre nos encontramos con padres de familia que apoyan mucho más, que están pendientes de sus hijos, pero también tenemos padres problemáticos que lo único que buscan es justamente buscar más problemas. Y por esto es importante la confidencialidad, proteger esa información que nosotros tenemos y también tener mucha exactitud y transparencia. Debemos asegurarnos siempre que los datos que tenemos son verídicos, son verdad y que también son relevantes para el diagnóstico que yo estoy haciendo. A veces, cuando estamos recolectando información, obtenemos mucha información que no va a ser relevante, que no es tan importante para este proceso de diagnóstico que yo estoy realizando o este proceso de intervención que yo estoy realizando. Entonces, si esa información no es relevante y no es importante, pues simplemente no debo tomarla en cuenta, sino que debo ahí avanzar con este proceso, ¿ok? Y también saber que los datos que tengo, pues no solamente son en algunas ocasiones impresiones mías. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces tenemos mucho conocimiento, tal vez nos interesa mucho conocer, por ejemplo, sobre necesidades educativas especiales. Llegan nuestros estudiantes al aula y lo primero que nosotros queremos hacer es diagnosticar.
Es decir, a ver, este niño parece que tiene déficit de atención. Y a veces no decimos ni siquiera parece. Solamente con verle dice, no, este niño tiene déficit de atención o este niño tiene hiperactividad. Ya. ¿Será que los datos que recogí o si yo pongo eso dentro de mi informe es un dato real? Realmente no, porque No. nosotros como docentes no tenemos la obligación o no tenemos dentro de nuestras capacidades, no podemos diagnosticar. Sí podemos obviamente ver que algún niño tal vez es diferente a otro, que tiene ciertos rasgos, que tal vez podría tener déficit de atención, podría tener hiperactividad, podría tener autismo. Yo puedo sí identificar eso porque nosotros debemos y tenemos la obligación de conocer cuáles son los rangos o los límites de normalidad. ¿Qué es normal en un niño de 9 años? A ver, tengo un niño de 9 años que llega y lee fluido. Ah, pero tengo otro niño de 9 años de la misma edad que no está leyendo bien. No, ya entonces tiene dislexia. No puedo hacerlo. Profesionalmente incluso no puedo hacerlo porque nosotros no estamos para diagnosticar y nosotros poner eso en un diagnóstico, este niño tiene dislexia, tiene hiperactividad, no debo hacerlo, ¿ok? Y para eso justamente es verificar la información. Si yo tengo estas dudas, pues debo remitir a un psicólogo, debo esperar a que este psicólogo me dé los resultados y ya cuando el psicólogo me dé los resultados y me diga el diagnóstico, pues ahí sí lo puedo poner. Por eso siempre debemos asegurarnos de que los datos son precisos. ¿Listo? Y obviamente Listo, tener, una pregunta. dígame, Abigail. En este caso, por decirlo aquí en las comunidades, por ejemplo, cuando vemos esos tipos de comportamiento, bueno, allí en la ciudad hay un psicólogo en donde nosotros podemos acudir y pedir ayuda más que todo, pero aquí la Ujú. realidad es otra. ¿De qué manera usted cree, Licen, que nosotros nos podíamos apoyar en ese sentido de lo que acaba de explicar, Licen? Claro que sí. A ver, debemos tomar en cuenta que sí, es verdad. Aquí, y bueno, incluso aquí en la ciudad, en muchas unidades educativas, muchas escuelas, tampoco contamos con un psicólogo como tal. Pero debemos primero estar bien informados, ¿ok? Entonces, el primer paso que nosotros debemos dar cuando vemos casos como estos es tratar siempre de capacitarnos primero nosotros como docentes estar lo más seguros posibles de ver cómo ayudarle también a este estudiante, pero también Mm, ser muy cuidadosos con los padres de familia, incluso también con nuestros directivos, de nosotros asegurar algo, ¿ok? ay, ujú, Entonces, tratar de ayudarle obviamente de la mejor manera. En este caso, siempre es muy recomendable pues poder investigar. Ahorita tenemos la ventaja de que en Internet encontramos bastantes cosas, pero también ujú, debemos tener cuidado, ¿no es cierto? No toda la información que está en Internet es real, pero tratar de investigar de la mejor manera qué no se llaman síntomas, sino qué signos de alerta estoy viendo, cómo este ya, niño tal vez actúa diferente y cómo poder ayudarle, ¿ok? Pero ujú, sí, obviamente siempre va a ser necesario pues tener un diagnóstico. Sin un diagnóstico es muy difícil. Y ahí sí, pues nosotros vamos a poder apoyarle con la información que tenemos y pues en este caso sí, siempre es importante remitir a un especialista, porque como les digo, nosotros no podemos, por más información que tengamos, no podemos diagnosticar y no podemos asegurar al papá que tiene, por ejemplo, hiperactividad. Pero ujú, sí dentro del aula puedo ir implementando estrategias que me ayuden a que este niño pues aprenda de mejor manera y tratar siempre sí de insistir en tener un diagnóstico que nos ayude de mejor manera. Pero si no logramos tener ese diagnóstico, pues la mejor forma de ayudar es mantenernos nosotros como docentes informados. ¿Sí? ok, ya, Pero no asegurar nada. No, no podemos bueno, decirles a los papás, tiene esto. No. Tal vez ujú, tengo una sospecha y lo ayudo de acuerdo a las estrategias que yo puedo implementar y sí insistir en cuanto a tener diagnósticos, o sea, en casos que ya son muy difíciles de controlar. ¿Ok? ah, ya, ya, Sí, gracias, Liz. eso es lo que podemos hacer. Muy bien.
Entonces, bueno, ya casi para terminar nuestra clase del día de hoy, vamos a ver sobre todo esta confidencialidad y uso responsable de los datos. Debemos saber que todos los datos que nosotros obtenemos y recolectamos de nuestros estudiantes, primero tienen un acceso restringido, que solo el personal autorizado, que en este caso normalmente somos nosotros como docentes, y los directivos son los que van a ver esta información y obviamente manteniendo la seguridad y la privacidad posible. También mantener siempre un buen registro y un buen almacenamiento de los datos. Que esos datos, si es que son muy confidenciales, que muchas veces nos encontramos con casos muy difíciles en cuanto a los niños, a veces de maltrato también, necesito mantener un registro y almacenamiento pues también seguro. Que esa información que nosotros tenemos no vamos a poder tenerla en el aula, en el cajón del escritorio, ¿verdad? Debe estar siempre bien guardada, debe estar siempre bien registrada y debe estar sobre todo protegida y también pues mantener los datos y lo que se utiliza para mejorar nuestra enseñanza. Todos los datos que nosotros recogemos siempre van a tener el objetivo de mantener una mejora en el aprendizaje, ¿sí? Para tener un entorno inclusivo y efectivo. Entonces, siempre es importante manejar de manera muy correcta y muy adecuada todos los datos que nosotros obtenemos. Y pues mantener también siempre esta responsabilidad docente dentro del diagnóstico. Nosotros debemos ser siempre muy profesionales, debemos ser muy honestos y muy objetivos siempre con lo que tenemos que hacer y además mantener una comunicación efectiva. Siempre informar de la manera más correcta y más clara a nuestros estudiantes, a nuestros padres y obviamente a los demás profesionales con los que trabajamos, con los directivos también, en caso de tener la persona que nos ayuda con la limpieza, con ella también, siempre tener una comunicación efectiva para saber que estos resultados que voy a tener de este diagnóstico van a tener realmente una buena intervención. Y dentro de esto, pues obviamente, ser profesionales quiere decir actuar siempre con ética y con responsabilidad. Y esta responsabilidad también, como nos preguntaba nuestra compañera, bueno, a veces no tenemos todos los recursos dentro de las comunidades, pero yo como docente siempre voy a tener la necesidad y siempre voy a tener la obligación de estarme constantemente capacitando, de estarme preparando, de buscar las mejores estrategias, de ir averiguando. Entonces, en muchas ocasiones, tal vez, si no tenemos toda esta información, pues la puedo investigar y siempre vamos a tener un directivo que va a estar ahí tal vez un poco más al tanto y si el directivo no sabe, pues también investigar y averiguar qué es lo que se puede hacer juntos. Siempre mantener mucha objetividad, saber hacia dónde es lo que quiero llegar, cómo estoy interpretando mis datos y también concentrándome siempre en cuál es la necesidad de los estudiantes que estoy tratando. Y por último, siempre mantener confidencialidad. Es muy importante proteger la privacidad de los estudiantes. Hay muchas veces que nos enteramos de información por los mismos estudiantes, pero esa información no puede ser regada con todos. Esa información, si es una información muy delicada, al menos yo no puedo compartir con todos los docentes, con toda la escuela, porque no es así. Siempre debemos mantener esta confidencialidad en la información que obtenemos. Y pues por último, saber siempre que la intervención pedagógica se basa en un diagnóstico. Nosotros vamos realizando estos diagnósticos y estos diagnósticos son herramientas que nos dan mucha información y que nosotros como docentes debemos saber cómo manejar esta información y presentarla y utilizarla de la mejor manera. Los diagnósticos pedagógicos los podemos ir realizando de muchas maneras, como habíamos visto. Podemos tener incluso dentro de una observación, podemos hacer listas de cotejo, podemos hacer evaluaciones escritas y todas estos instrumentos de evaluación que utilizamos nos van a brindar información. Entonces, ¿yo qué hago con esta información? ¿Cómo la aplico? Y sobre todo, ¿cómo soy responsable con esa información para brindar siempre educación de mayor calidad a mis estudiantes? Entonces, muchas veces no se trata solo de los recursos, sino también de las ganas.
cuando un docente está motivado, pues hace muchas cosas a veces hasta sin recursos y se busca la mejor manera de poder explicarles a nuestros estudiantes. Entonces, bueno, tal vez no logro conseguir plastilina, pero logro hacer masa con harina. Entonces, también Mm. aquí aplica mucho nuestra creatividad como docentes. Con los recursos que tengo, qué es lo que puedo hacer y siempre buscando como objetivo darles la mejor educación posible a nuestros estudiantes. ¿Ok? Con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, Lisa, está muy claro tu clase. Muchas gracias. Ok, solamente nos falta entonces explicarles la tarea del día de hoy. Tienen un foro que está activo dentro de su plataforma, por favor, para que lo puedan ahí ir llenando. Entonces, tenemos nuestro foro que es sobre, regálenme un segundo, ¿para qué es la intervención pedagógica? Ese es el foro que tenemos del día de hoy, ¿ok? Tienen su cuestionario y además van a tener un trabajo de investigación en donde vamos a investigar qué es una intervención educativa, qué es un proyecto de intervención, cuáles son las características y en esta ocasión no quiero que realicen un trabajo de investigación escrito en Word, sino que la información que la tengan la van a hacer diapositivas, ¿ok? Eso es lo que van a hacer. Van a realizar diapositivas con imágenes y esas diapositivas son las que van a subir en la plataforma. ¿Listo? ¿Entendida la tarea? Sí, Lice. Sí. Vamos a subir las diapositivas, ¿no? El link. De Hacemos. preferencia el link para que sea más fácil. Si es que pueden más bien las diapositivas y le hacen link y esas diapositivas las suben, ¿ok? Ese link es el que sube. Y si no, si se les dificulta, suben simplemente las diapositivas. No hay ningún problema si suben el archivo o el link, ¿sí? Ok. Listo. Y ahí está igual cuáles son las preguntas que vamos a responder en esas diapositivas. En esta ocasión no quiero que realicen un trabajo escrito, sino que hagan diapositivas y que pongan ahí imágenes, ¿ok? Listo. Y con eso, la siguiente semana, pues tendríamos ya las evaluaciones nada más. Esta es nuestra última clase de esta materia de diagnóstico pedagógico. Espero que todos los temas hayan quedado claros igual. En su plataforma está toda la información para que puedan revisar. Y con eso, pues, nos veríamos ya la siguiente semana para las evaluaciones. Listo, Licen. Antes de que se vaya, Licen, ¿alguna sugerencia nos podía dar a nosotros, ya que vamos a entrar a hacer las prácticas? Y como se cierra esta materia con esta clase, ¿alguna sugerencia nos podía dar a mí personalmente para cómo yo entrar o cómo directamente comunicarme con el docente? ¿Me podía dar alguna sugerencia, Liz? Claro que sí. A ver, sugerencias para cuando entramos recién a las prácticas. Primero, traten de aplicar lo que han aprendido también, pero también aprendan de los docentes que ya están ahí, de los docentes que están ahí y de las recomendaciones que ellos también les puedan dar. Siempre traten de conectar con los estudiantes